abandonada bajo la lluvia. Volvió como la madre de su hija. La llovizna arañaba el metal del autobús como si alguien quisiera borrar la ciudad con una goma gris. La chica estaba de pie en el escalón, con una pequeña mochila, ropa sencilla y una mirada que no correspondía a su edad. Firme, decidida, ansiosa por una respuesta. «Quienes no hayan comprado un boleto, compren uno», repetía el revisor con impaciencia. «Tía, por favor, déjame llegar a la capital», suplicó la niña con voz temblorosa y obstinada a la vez. «Voy a encontrar a mi padre, él pagará. Sin billete no hay viaje, bájese», respondió la mujer sin remordimiento. «¿Y quién es su padre?» «El hombre más rico de la capital». Se mordió el labio, como si temiera pronunciar el nombre y perder el valor con él. «Se llama Moyunpei». Las risas estallaron como si se abrieran tapas de ollas de golpe. El conductor soltó una risita y dos pasajeras intercambiaron miradas burlonas. «¿Moyunpei, el señor del hielo de la capital?» Un chico negó con la cabeza. «Niña, deja de fantasear. No miento», insistió. «Me lo dijo mi madre, y ella nunca miente». La revisora extendió el brazo para empujarla. La chica cerró los ojos y por un instante imaginó otra escena. Ella dentro del autobús, el ritmo de las ruedas sobre el asfalto, la ciudad desplegándose como un nuevo mapa, y al final, un hombre alto que la reconocería sin necesidad de palabras. «Yue, Yue», diría, y todo dolería menos. Pero la realidad la golpeó con fuerza. «Junta». Bajó del autobús. La calle olía a polvo húmedo, aceite de fritura frío y promesas rotas. Abrazó su mochila y miró al frente, donde la avenida se extendía entre luces de freno y bocinas, como un río de metal. Necesitaba llegar a la capital. Necesitaba encontrar a su padre antes de que el tiempo se llevara a su madre a un lugar sin retorno. El recuerdo se abrió ante ella, luminoso y cruel, la cocina estrecha, la lámpara amarilla, el rostro pálido de su madre sudando y sonriendo al mismo tiempo. «Corre primero, Yue. Mamá te recogerá mañana. Si no llego, busca a papá. Es tu padre. Se llama Moyunpei. Eres valiente, mi amor. Lo encontrarás. ¿Y tú?» La madre contuvo una lágrima como si sujetara una taza rota. «Espero que me rescates». La chica respiró hondo. El mundo volvió a decirle no cuando un guardia de seguridad de la terminal la ahuyentó. Un escalofrío le recorrió las piernas, pero el corazón le dio un vuelco al ver un faro rasgando el agua. Una caravana de coches negros, con cristales tintados, deslizándose como tiburones. El primero redujo la velocidad por un semáforo. La chica corrió, resbaló, cayó, se levantó, volvió a correr con la terquedad de quien se niega a aceptar un destino predeterminado. «¡Papá!», exclamó presa de su propia vergüenza. «¡Papá!». En el asiento trasero un hombre de traje, sin una sola arruga, levantó la vista de su teléfono móvil. Su rostro era como una ciudad invernal, líneas precisas, frías donde otros tienen prisa. A su lado, su madre, de 1910, cabello plateado, con una mirada que sugería que había visto el fin del mundo, y aún así ponía la mesa. Entrecerró los ojos. «Señor Mo, hay un niño corriendo detrás del coche», advirtió el conductor. «Parece que está llamando a papá». «Adelante», respondió el hombre secamente. «Basta», dijo la anciana firme como una roca. «Mírala a la cara allí. Es igualita a ti, pequeña». El coche se detuvo. El paraguas fue retirado antes de que se pudiera formular la pregunta. La chica apoyó las manos en la ventanilla, sin temor al lujo. «Papá», susurró, con esa fe que solo conservan intactos quienes han sufrido las adversidades del mundo. «Soy Yue Yue». La palabra rebotó en el cristal y volvió a su pecho. Por un instante, el hombre que gobernaba miles de millones no encontró las palabras. Vio su propia barbilla de niño, la misma terquedad en la línea de su ceja, y sintió que algo se desataba en su interior como un nudo que ni siquiera sabía que llevaba consigo. «No asustes a la niña», dijo la mujer,
Bajándose del coche, la lluvia le resbalaba por los hombros. «¿Quién te ha dicho que vayas a buscar a tu padre, pequeña?» «Mi madre», dijo la niña con los ojos brillantes. «Se llama Chensining. Dijo que mi padre me reconocería. Dijo que mi padre la salvaría. Van a vender a mi madre». La palabra vender hizo que la noche se volviera más fría que el agua. El hombre miró a su madre y ella lo miró a él. En sus ojos había muchas decisiones, pero solo una dirección. «Pase», dijo el magnate, abriendo la puerta, pero fue la anciana quien primero extendió la mano, suave y urgente. «Pase, nieta». La chica entró, abrazando la mochila como si protegiera un corazón prestado. El olor a cuero caro no pudo disimular el olor a miedo. «Papá», sacó del bolsillo un trozo de papel arrugado con la letra de su madre escrita a mano y un círculo dibujado en la esquina como un talismán. «Esto es para ti, de mamá. Dijo que lo entenderías». El magnate recogió el billete. La lluvia amainó. Leyó el nombre completo, reconoció las fechas, un hotel, un pasillo de hacía 6 años que creía haber borrado de su memoria. Sintió como si la sangre le subiera a la cabeza. «Asistente Dean», su voz rompió el silencio. «Traiga un médico, ahora mismo, y revise todas las cámaras de seguridad de esa noche. Quiero saber dónde está Chensining ahora mismo». La niña tembló. La anciana la abrazó como si le devolviera un apellido. La ciudad no se detuvo por nadie, pero por un momento pareció respetar aquella escena. La puerta del coche abierta, la lluvia descorriendo velos, el niño que encontró un padre en medio de lo imposible, la promesa silenciosa de un hombre que aprendió, demasiado tarde, que algunas verdades no toleran la demora. Afuera, el autobús que la había rechazado pasó a toda velocidad, echando humo, y nadie dentro se percató del cambio de destino. La chica apoyó la frente contra la ventana, observando la noche como si la oscuridad pudiera traer noticias. En el reflejo, vio su propio rostro junto al de él. Pensó que se parecían. Sonrió, sintiéndose culpable por sonreír en un día tormentoso. «Vamos a encontrar a tu madre», dijo al fin. Y cuando lo dijo, no fue una orden, fue un juramento. El coche empezó a moverse. La ciudad se abrió como una bóveda. El coche se deslizaba por la avenida principal de la capital, dejando estelas de luces reflejadas en el agua. La niña dormía agotada en el regazo de su abuela. Mo Yun-pei, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, pero solo veía el pasado. 6 años antes, en esa misma ciudad, una noche de lujo había sido el comienzo de un silencio que ahora gritaba en su interior. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. La fiesta, la copa de vino derramada, la mujer de ojos serenos y sonrisa dulce que intentaba evitar su mirada. Chensining, el nombre le quemaba en la memoria. La había confundido, la había juzgado, y en una noche de orgullo y alcohol, sus vidas se habían cruzado de una forma que el destino no perdonaría. Esa mujer era la madre del niño que dormía en brazos de la matriarca de la familia Mo. «Hijo». La voz de la anciana sonó baja. «Esa chica es tu viva imagen». «No puede ser», respondió, pero su mirada delataba que ya lo creía. No lo sabía, no podía imaginarlo. «Hay cosas que el poder no puede comprar», suspiró. «Una de ellas es la verdad que el alma reconoce». Llegaron a la mansión. Las puertas se abrieron como las de un templo. El mármol reflejaba los pasos del magnate y la respiración suave de la niña. La anciana la condujo a una habitación llena de juguetes y mantas cálidas, y mientras la pequeña se acurrucaba, Mo Yun-pei se quedó solo en el pasillo. El eco de los pasos de la niña se mezcló con la voz que había intentado olvidar. «Si algún día te acuerdas de mí, no me busques. Simplemente no me juzgues». Ahora se preguntaba cuántas veces habría pasado junto a ella sin verla. En las afueras, en un almacén iluminado por lámparas tenues, Chen inhaló el denso aire de la injusticia. Un hombre con un traje sencillo,
de mirada cruel y sonrisa venenosa, la observaba. Una mujer hermosa, desperdiciada en trabajos forzados, dijo, tocándole el cuello. ¿Sabes cuánto podría valer una noche contigo? Chen Xining apartó la mirada, con la voz herida pero intacta. Lo suficiente para pagar la escuela de mi hija, e incluso así, no me estoy vendiendo. Orgulloso, rió el hombre. Pero mañana no habrá otra opción. Mientras él hablaba, ella recordó el rostro de su hija en la estación de autobuses, el viento frío, su último abrazo. Corre primero, Yue, mamá vendrá a buscarte. La lágrima que rodó por su mejilla no era de miedo, sino de culpa. Temía que el destino de su hija fuera el mismo que el suyo, ser invisible entre los ricos. En la mansión Mo, el desayuno parecía un ritual de porcelana. Yue, ahora vestida con ropa nueva, contemplaba todo con fascinación. Frutas que nunca antes había visto, cubiertos de plata que brillaban como espejos. «Abuela, ¿esto es para mí?», preguntó tímidamente. «Todo, querida», respondió la anciana con una tierna sonrisa. «Y tendrás mucho más si me prometes una cosa». «¿Cuál?». «Nunca más volveré a caminar sola bajo la lluvia». La niña rió y asintió, pero sus ojos buscaban a su padre. Mo Yunpei entró poco después, elegante y serio. Cuando sus miradas se cruzaron, algo cambió. «Bueno», la palabra salió con facilidad, pero caló hondo. Sintió el peso y el milagro de que lo llamaran así. Se arrodilló y acarició el rostro de la niña con una ternura que ni siquiera sabía que poseía. «Yue, tienes los ojos de tu madre». Ella sonrió, y por un momento el hombre más poderoso de la capital pareció simplemente un padre arrepentido. El asistente entró con la tableta en las manos. «Señor Mo, tenemos el informe de la investigación». Mo Yunpei se puso de pie, con la mirada ahora dura. «Habla. Encontramos a la señora Chen Xining. Está retenida en un hotel de la zona industrial. Parece que el gerente del hotel la mantiene allí contra su voluntad. Preparen». «El coche», ordenó. «Ahora». Yue se levantó rápidamente. «Yo también quiero ir». «No, mi amor», respondió la abuela. «Papá traerá de vuelta a tu madre». «¿Lo prometes?». La niña apretó el anillo en el dedo de su padre. «Prometo». El camino hacia la zona industrial parecía de otra dimensión, del cristal oscuro de la limusina al mundo gris y ruidoso de los callejones. Mo Yunpei salió del coche solo. El viento traía consigo el olor a petróleo y humo. Entró en el edificio con pasos lentos, pero cada uno cargaba con el peso de la culpa. La encontró en un estrecho pasillo, rodeada de hombres que se estremecieron al verlo. Chen Xining estaba pálida, con el cabello suelto y las manos atadas con un pañuelo. Al verlo, no gritó, solo respiró, como si reconociera el fin de una larga espera. «Finalmente llegó», susurró. 6 años después. Se quedó inmóvil. «No lo sabía. Nunca quisiste saberlo». El silencio era denso. Él se acercó, le quitó el pañuelo de las manos y lo sostuvo temblando. «Te debo el mundo», dijo, «y te juro que te lo pagaré». El hombre que la mantenía cautiva intentó resistirse, pero la mirada del magnate era como acero. «Si la vuelves a tocar, desaparecerás de la faz de la tierra», advirtió. Afuera, las sirenas rasgaban el aire. Por fin había llegado la justicia. Pero entre los destellos, él la miró como si intentara reconstruir el tiempo. «Chen Xining, no quiero que me perdones, solo déjame cuidarte». Ella apartó la mirada. «He aprendido a vivir sin ti. No necesito lujos. Necesito paz». «Entonces, déjame darte la paz», respondió, y había sinceridad en cada palabra. Ella vaciló. La voz de su hija resonó en su interior. «Papá te salvará». Y allí, ante aquel hombre que una vez no había sido más que sombra y poder, ella vio lo que Yue había visto desde el principio, la posibilidad del perdón. Se inclinó, con la mano temblorosa, y dijo algo que nadie le había oído decir jamás. «Lamento no haberte creído, haberte dejado sola». Sus sollozos llegaban en silencio.
como una fina lluvia. Toda la ciudad parecía contener la respiración. La anciana, que había estado observando todo desde la distancia, sonrió con lágrimas en los ojos. La sangre reconoce a la sangre, y el amor a su dueño, murmuró. Mo Yunpei abrazó a Chen Xining, y por un instante el tiempo se detuvo. La mujer olvidada y el hombre atrapado en la culpa se convirtieron simplemente en dos seres humanos, intentando empezar de nuevo. Afuera, Yue Yue esperaba sentada en el regazo de su abuela, jugando con el anillo que su madre había dibujado en la nota. De repente, la puerta se abrió y las vio a las dos juntas, caminando bajo el mismo paraguas. Corrió hacia ellos, sus pies descalzos chapoteando en los charcos, su risa atravesando el sonido de la lluvia. ¡Mamá! ¡Papá! Se inclinaron al mismo tiempo. Tres corazones se encontraron. Por primera vez en años, el magnate sintió que poseía algo que el dinero no podía comprar: una familia. La anciana observaba desde la ventana, cruzando las manos en silenciosa oración. El destino se tomó su tiempo, dijo, pero la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Pero toda felicidad que brota de la lluvia lleva consigo relámpagos. Mientras la familia Mo celebraba su reencuentro, alguien en las sombras observaba con resentimiento. Una mujer de mirada fría y vestido de seda apretó una copa de vino hasta morderla. «Así que fue por su culpa», murmuró. «Por culpa de esa mujer se olvidó de mí». Su nombre era Zhang Yueron, una mujer de la alta sociedad que había soñado durante años con ser la señora Mo. Y ahora su odio estaba a punto de reavivar el drama. Pero eso es algo que descubrirás en la siguiente parte. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la mansión Mo, iluminando el silencio que seguía a una noche interminable. En la mesa del comedor, el aroma del té verde se mezclaba con el suave tintineo de los cubiertos. Pero tras la aparente calma, algo se agitaba en las sombras, como una herida que parecía cicatrizada, pero que aún palpitaba. Yue Yue jugaba con una muñeca nueva, riendo, mientras Chen Xining la observaba en silencio. Había ternura en su mirada, pero también miedo. El miedo a despertar y darse cuenta de que todo había sido un sueño. El abrazo de su hija, la cálida casa, el hombre que ahora intentaba compensar años de ausencia. Mo Yunpei entró en la habitación con paso firme. Su rostro ya no era el del magnate intocable. Había cansancio y una humanidad que el poder nunca le había permitido mostrar. «Quiero que descanses hoy», dijo en voz baja. «Ya me he ocupado de todo por ti y por Yue Yue. Nadie más se acercará». Chen Xining lo miró dubitativa. «No tienes que justificarte. Sé que en tu mundo las promesas son frágiles». Se acercó con la mirada fija. «En mi mundo las promesas se rompen, pero he aprendido que las tuyas son las que me sostienen». Apartó la mirada. Todavía no podía creer que aquel hombre, el mismo que una vez la había humillado, hablara ahora de amor con voz dolida. Pero cuando él extendió la mano y le acarició el rostro, sintió la calidez que tantas noches de soledad habían intentado extinguir. Por un instante, el tiempo se detuvo. Solo estaban ellos dos. Pero entonces, el sonido de pasos apresurados interrumpió la escena. Apareció el mayordomo pálido. «Señor Mo, Señorita Zhang Yueron está en la entrada. Él insiste en verlo». Chen Xining tembló. El nombre sonó como un trueno. Yueron, la mujer con la que casi se casó, la arrogante heredera que juraba tener un lugar garantizado en la familia Mo. Mo Yunpei suspiró, apretando la mandíbula. «Dile que no puedo verla». Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe violentamente. Entró la mujer, alta, vestida de blanco, con una sonrisa que sugería que jamás aceptaría ser olvidada. «¿Así me saludas ahora?», dijo con sarcasmo. «¿Acaso una novia despechada necesita anunciar su presencia?». El silencio se apoderó del ambiente. La pequeña Yue Yue, confundida, corrió a los brazos de su madre. «¿Quién? ¿Es mamá?».
Una visita, respondió Chen Xining con firmeza, aunque su corazón estaba apesadumbrado. Yuerón caminó hasta el centro de la habitación y miró a Mo Yunpei a los ojos. Así que fue por su culpa, ¿verdad? Por culpa de esa mujer sencilla, esa campesina que se atrevió a arrebatártela de mí. Cuidado con lo que dices, replicó fríamente. La mujer que está delante de usted es la madre de mi hija y mi esposa. Yuerón rió, una risa entrecortada. ¿Esposa? ¡Qué chiste! ¿De verdad crees que el mundo lo aceptará? Una mujer sin nombre, sin linaje, sentada al lado del heredero de la familia Mo. No es el mundo el que decide con quién comparto mi vida. Pero lo que Yuerón veía en sus ojos no era celos, sino venganza. Dio un paso adelante, mirando a Chen Xining con desdén. ¿Te acuerdas de mí, cariño? Yo estaba allí, aquella noche, la noche en que todo empezó. Ahora crees que te salvó, pero fue él quien destruyó tu vida. Sus palabras fueron como cristales. Chen Xining contuvo la respiración por un instante. ¿Qué estás diciendo? Lo sabía, respondió Yuerón triunfante. Sabía quién eras. Simplemente fingió no recordarlo. Mo Yunpei se levantó de repente. Ya basta. ¿Ya basta? Rió. ¿Te asusta la verdad, Mo? ¿Quieres que te perdone sin saber que la hiciste echar del hotel hace 6 años? ¿Que fuiste tú quien ordenó su desaparición porque manchó el nombre de la familia? El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Chen Xining. Ella lo miró, buscando una negación, pero su silencio fue una confirmación. ¿Es cierto?, preguntó con la voz quebrada. Yo, intentó decir, pero las palabras le pesaban como piedras. Estaba ciego. Pensé que era una de las chicas que... ¿Qué comprabas para tus fiestas? Interrumpió con lágrimas mezcladas con ira. Pensé que era solo orgullo, pero era desprecio. Yue comenzó a llorar. Su abuela entró, confundida, y la abrazó. «Hijo», dijo la anciana con voz temblorosa, «¿qué has hecho?» «Me equivoqué, madre», respondió con la voz quebrada por la emoción, «y pagaré las consecuencias». Pero Yuerón no había terminado. Abrió su bolso y arrojó una carpeta sobre la mesa. «Aquí está la prueba de quién es. A los periódicos les encantará este titular: La bastarda que engañó al imperio Mo». Mo Yunpei respiró hondo, con la mirada de alguien que acababa de despertar a un monstruo. «Cruzaste la línea. Esto no ha hecho más que empezar», dijo Yuerón sonriendo. «Y voy a destruir todo lo que amas, igual que tú destruiste mi orgullo». Se dio la vuelta y se marchó, dejando el veneno suspendido en el aire. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente, el que sigue a una explosión. Chen Xining permaneció allí, inmóvil. «Creí en ti», susurró. «Creí que podía volver a confiar en ti». Él intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió un paso. «No te acerques más». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme. «Me voy con Yue, y no me busques». Se dio la vuelta y entró en el pasillo. La chica corrió tras él. «Mamá, ¿no vamos a dejar a papá atrás?» Se arrodilló y le tomó el rostro entre las manos a su hija. «A veces, mi amor, el corazón necesita salir para no morir dentro de casa». Y se marchó. La puerta se cerró con un sonido de despedida que el mármol no pudo ahogar. En los días siguientes, los titulares dominaron la ciudad. «Escándalo en la familia Mo. La mujer que engañó al imperio». Fotografías de Chen Xining y Yue adornaron las portadas, junto con titulares engañosos y noticias falsas disfrazadas de información falsa. Pero Mo Yunpei no se escondió. Convocó una rueda de prensa con el rostro pálido, pero la mirada firme. «Esta mujer no engañó a nadie. Fui yo quien se dejó engañar por mi propia arrogancia. Ella es la madre de mi hija y el único amor que me atreví a merecer». Las cámaras dispararon, todo el país se enteró. Esa misma tarde, mientras la ciudad murmuraba, Chen Xining observaba desde una pequeña y sencilla habitación en las afueras. Al oír esas palabras, las lágrimas volvieron a brotar,
pero ahora eran distintas. El orgullo que la había mantenido en pie comenzó a desmoronarse ante el remordimiento de él, y por primera vez quiso creer que tal vez existía una posibilidad, pero el peligro no había terminado. En el espejo del dormitorio, una sombra se movió. La misma mujer que juró destruirlo todo había regresado, sus ojos llenos de odio y un arma escondida en su bolso. La historia de amor nacida del dolor estaba a punto de ser puesta a prueba por el fuego. A veces la vida nos separa para enseñarnos el valor de regresar, y eso es lo que sucederá en la siguiente parte, donde la venganza se convierte en tragedia y el amor demuestra ser más fuerte que el miedo. Si esta parte te conmovió profundamente, escríbelo en los comentarios. El amor verdadero no se rinde. Así pues, continúo con la tercera parte, la que decidirá entre el perdón y el destino. La noche cayó como un pesado sudario sobre la capital, y con ella llegaron las invisibles corrientes de venganza. Yueron no se había rendido. La sonrisa que esbozó al salir de la mansión era la misma que la de alguien que enciende una cerilla frente a una gasolinera. Al otro lado de la ciudad, en un sencillo apartamento, Chenela cerró las cortinas mientras Yueyue dibujaba corazones en una libreta barata. Las noticias susurraban veneno por las grietas. La impostora, la campesina y el imperio Mo, titulares que reducían la vida de dos mujeres a la crueldad de un título. Chen Xining respiró hondo, cogió su teléfono móvil, marcó el número de Mo Yunpei y se detuvo. Lo borró, volvió a teclear. Le temblaba el dedo sobre el botón de encendido. No se encendía. Amar, allí, se sentía como un salto sin red de seguridad, y no sabía si el suelo la sostendría o la haría añicos. En ese mismo instante, Mo Yunpei contempló la ciudad desde lo alto, como si exigiera un veredicto. La oficina estaba a oscuras. Solo la pantalla del ordenador reflejaba la fría culpa en su rostro. Señora Mosu, madre, entró sin llamar. Pasos. En cortos, una mirada que atravesó la niebla. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo sin rodeos. «Pero pedir disculpas públicamente no recupera el tiempo perdido». «Lo sé», dijo tragando saliva. «Pero quizá me abra una puerta». Las puertas se abren con acciones constantes, no con titulares. Vea por ellas, no por la gloria, sino por la responsabilidad y por amor, si quieres merecerlo. Él asintió, tomó su abrigo, su valor y su arrepentimiento, y se marchó. En la estrecha calle donde vivía Chen Xining, las farolas parpadeaban como párpados cansados. Yueyue se quedó dormida en el sofá. Su madre le arropó con una manta, le dio un beso en la frente y fue a la cocina a calentar sopa. El silencio, por fin, parecía haber elegido aquella casa para descansar. Fue entonces cuando sonó el timbre. «¿Quién es?», preguntó Chen Xining, sin soltar la concha que tenía en la mano. «Servicio de mensajería», respondió una voz femenina demasiado dulce para ser casual. «Un regalo para la señorita Cheng». El susto no pudo con la curiosidad. Chen Xining solo abrió la puerta, apartando la cadena. Al otro lado, una caja envuelta en una cinta carmesí. «No pedí nada». «Alguien preguntó por ti», dijo la voz con una sonrisa. «Una mujer que desea la paz». Chen Xining percibió en su corazón el aroma del peligro que se cernía sobre su cabeza. Yueron estaba a punto de cerrar la puerta, pero la mano del visitante fue más rápida, deslizándose por la rendija con la precisión de una cuchilla. «Cierra despacio», dijo Yueron, sin perder su dulzura. «Despertar a los niños es un pecado». La cadena se rompió, la puerta se abrió de golpe. Yueron entró con la caja y una elegancia que nunca toca el suelo. «Qué curioso», comentó, paseándose por la habitación como si fuera suya. «La prensa llama a esto una casa. Yo lo llamaría un lugar improvisado». «¡Fuera!», dijo Chen Xining con firmeza. «Aquí no hay lugar para ti».
Siempre hay sitio para quienes controlan la historia, dijo Yueron, dejando la caja sobre la mesa. ¿Quieres ver qué hay dentro? Chen Xining no respondió. La otra puerta se abrió. Dentro un solo objeto, el anillo, ese anillo. Un marco de promesas, la firma de un apellido. «Devuélvelo», murmuró Yueron. «No queda bien en manos de quienes desconocen la etiqueta adecuada». A Chen Xining se le hizo un nudo en el estómago. «No tienes ese derecho». «Tengo todos los derechos que me otorga la audacia», dijo Yueron, acercándose tanto que su aliento rozó el rostro de Chen Xining. «Él es mío por destino. Tú eres un interludio». Fue en ese momento cuando Yue se removió en el sofá y susurró adormilada: «Mami». Esa palabra hirió profundamente el orgullo de Yueron. Intenta decir esto sin temblar. «Él me ama». «No puedes, ¿verdad?» Chen Xining enderezó los hombros. «Intenta decir, sin odio, acepto la derrota». «No puedes, ¿verdad?» Por un instante, ambos se encontraron frente a frente. Dos versiones de valentía medidas según valores opuestos. Yueron sonrió sin dientes. «Mañana por la mañana», dijo, sacando un teléfono móvil del bolsillo y mostrando la pantalla. «Todo cambia. Quiero ver cómo mi mujer afronta una tormenta como esta». En el vídeo, con imágenes editadas, ángulos distorsionados y un guión engañoso, Chen Xining fue retratada como oportunista y Yue como cebo. «Es un crimen», susurró Chen Xining. «Es narrativa», corrigió Yueron. «Y las narrativas, querida mía, gobiernan el mundo». La puerta se cerró de golpe tras Yueron antes de que pudiera dar su último paso. Mo Yunpei entró precedido por guardias de seguridad. Su mirada era como metal y brasas. «Fuera de mi casa». «¿Tu casa?» Yueron se giró dramáticamente. «Entonces lo titularemos así: Magnate confiesa adulterio y secuestro». «Confieso mi amor y mi reparación», respondió sin pestañear. «Y confieso mi disgusto por todo en lo que te has convertido». Los miró fijamente a los tres. Calculó. Y por primera vez esa noche dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», le susurró con voz aguda. «Yo no pierdo, yo lo pospongo». La puerta se cerró. El apartamento pareció respirar. El silencio que reinaba allí ahora tenía columna vertebral. Mo Yunpei se volvió hacia Chen Xining. No se disculpó. Su mirada lo decía todo. No dijo «vuelve». Sus ojos suplicaban. Yue, medio dormida, abrió los brazos y las dos cupieron entre ellas. «Vámonos a casa», dijo la señora Mo al llegar a la mansión, abrazando a su nuera y a su nieta como si sellara un pacto. «Y cuando digo casa, me refiero a casa de verdad, familia. La tormenta puede tocar los tejados, pero no penetra las paredes cuando la gente está cogida de la mano». La ofensiva de Yueron llegó con el amanecer. Perfiles falsos, hashtags virales, filtraciones escandalosas oportunas. Pero antes de que el fango se convirtiera en un mar, el contraataque, la presentación de Mo Yunpei fue quirúrgica. Documentos, cronologías, testimonios, una breve rueda de prensa sin adjetivos. «Soy responsable del pasado, soy responsable de corregirlo. Esta es mi esposa, esta es mi hija. Punto». La economía se tambaleó, los aliados desaparecieron, algunos socios abandonaron el barco, y lo que quedó fue lo que siempre queda cuando todo se pone a prueba: el carácter. Empleados de larga trayectoria testificaron sobre la discreta labor de Chen Xining en proyectos sociales. La señora Mo hizo lo que rara vez hacía. Apareció junto a su hijo y su nuera con la mirada firme y la voz inquebrantable. La grandeza de una familia no reside en su apellido, sino en cómo protege a los suyos. La opinión pública empezó a cambiar. No por una brillante campaña de relaciones públicas, sino porque el dolor genuino reconoce la verdad. Yueron, herida, decidió cambiar de arma. Si no podía atravesar el aire, atravesaría el corazón. Yue ella sería el objetivo.
un conductor sobornado, una distracción planeada. Y de repente el coche de la chica se desvió de su ruta. La radio de seguridad sonó a todo volumen. La señora Mo se apretó el collar alrededor del cuello como si rezara una plegaria. «Chunpei», susurró, «nuestra pequeña». La persecución tejió la ciudad como un hilo a través de una tela gruesa. Drones desplegados, matrículas cruzadas, un helicóptero sobrevolando. En el edificio abandonado de la zona industrial, Yuerón esperaba con su último as bajo la manga. Un niño asustado, una madre arrodillada sobre el acero y un padre con el alma en llamas. «Elige», dijo, señalando el espacio vacío más allá del muro bajo. «La heredera o el dueño del anillo. Solo uno caerá con vida. Esto no es una elección, es una tortura», respondió Mo Yunpei, acercándose lentamente con los brazos ligeramente extendidos y la voz baja, como la de quien doma caballos salvajes. «Liberen a mi hija. Subiré en su lugar». Chen Xining, con las rodillas frías sobre el hormigón, levantó el cuerpo que había aprendido a usar durante toda su vida para proteger a los demás. «Llévame contigo», y dio un paso al frente, sin temblar. «A ella no. Iré yo». Yuerón vaciló un instante, apenas un instante, para que el viento cambiara de dirección. El helicóptero encendió sus luces, los guardias de seguridad se apresuraron a entrar, y la señora Mo apareció a lo lejos, no por imprudencia, sino porque las verdaderas abuelas nunca están lejos. «¿Yuerón?». La voz de la anciana resonó en el hormigón. «Ya has perdido. No contra nosotros, contra ti mismo». Fue en el preciso instante en que Yue gritó, «¡Mamá!», mientras el mundo entero se tambaleaba. Yuerón apretó demasiado fuerte, su talón se atascó en una grieta, su cuerpo perdió el equilibrio, y antes de que la caída completara su destino, Chen abrió los brazos y absorbió todo el impacto de su hija. Dolor en las costillas, ardor en el hombro, arañazos, y un abrazo que valió la pena cada hueso de su cuerpo. Segundos después, unos brazos fuertes los rescataron del abismo. El edificio se llenó de gritos, sirenas y pasos. Yuerón, aturdida, quedó inmovilizada y, por primera vez, lloró no por la pérdida de un hombre, sino por verse finalmente sin máscara. Yo solo quería ser amada», tartamudeó, mirando fijamente el suelo espejado. «Nadie es amado infundiendo miedo», respondió la señora Mo, con la sencillez de una antigua verdad. «Has confundido la atención con el poder. Las esposas fueron la gota que colmó el vaso. En el hospital la luz era tenue, el olor a antiséptico y a renacimiento impregnaba el ambiente. Chen Xining dormía con el gotero en el brazo. Yue, a su lado, coloreaba un sol en la última página de su cuaderno. Mo Yunpei les sujetaba las manos como si sostuviera su propio destino. Ya no había contratos, ni intercambios, ni audiencias, solo latidos. Cuando Chen Xining abrió los ojos, se dio cuenta de que tenía la cara mojada. «¿Lloraste?», susurró entre risas. «Tú me enseñaste», dijo besándole la frente. «Llorar es admitir que el corazón sigue vivo». La señora Mo entró, se sentó en el sillón con la majestuosidad de quienes sostienen el techo y sacó una caja de terciopelo de su bolso. «Antes estaba en contra de los anillos», dijo, abriéndolos lentamente, «porque a veces esclavizan, pero cuando un círculo dorado existe para recordarnos la responsabilidad, se convierte en una oración. Adentro, un anillo nuevo, sencilla, sin ostentación, la pequeña piedra rodeada por un anillo con el símbolo familiar grabado en su interior, invisible a simple vista». Mo Yunpei se arrodilló, no por protocolo, sino por humildad aprendida. «No te pido que olvides quién fui. Te pido que me acompañes en mi camino para convertirme en quien prometo ser. Cásate conmigo. Debo. Nuevo. Esta vez sí. Y déjame hacer de nuestro nombre un refugio, no un escenario». Chen Xining miró a su hija, a la señora Mo,
a la ventana donde la ciudad parecía menos hostil. Los recuerdos se desmoronaron como muros antiguos, y en su lugar nació el espacio. No soy una princesa, sonrió. Soy una superviviente. No necesito una princesa, replicó. Te necesito a ti. Ella asintió lentamente. El sí no resonó en el aire. El terciopelo no hace ruido. Intentar. Yue aplaudió. ¿Ahora somos 3? Somos 4, corrigió la señora Moe, secándose las lágrimas. Y somos familia. Afuera, la prensa esperaba para inventar o escuchar. En lugar de una conferencia de prensa, gestó la familia, salió por la puerta lateral, atravesó el jardín del hospital y se detuvo un rato bajo un árbol de trompeta amarilla, cuyas flores parecían estrellas fugaces, sin palabras, sin estrategia, solo tomados de la mano. A veces, el amor necesita ser visto, no explicado. El juicio contra Yuerón continuó su curso. El imperio Mo se reorganizó bajo nuevas reglas. Menos ruido, más propósito. Surgieron proyectos sociales bajo el nombre de Chenzin grabado discretamente en los letreros. Y la ciudad, acostumbrada a venerar el poder, comenzó a respetar aquello que verdaderamente sostiene los puentes: personaje. Esa noche, de vuelta en la mansión, la señora Moe colocó un plato extra sobre la mesa, no por superstición, sino como recordatorio. Por las partes de nosotros que quedaron atrás, dijo, tocando ligeramente el espacio vacío, y por lo que renació a pesar de todo. Mo Yunpei entrelazó sus dedos con los de Chen Xining. Yue soltó una risita que resonó por toda la casa. La tormenta por fin había recordado que detrás de cada ventana hay personas que perseveran. Habían pasado meses desde aquella noche en que el caos casi lo arrasó todo. La familia Mo parecía por fin respirar aire fresco, pero como toda herida que tarda en sanar, los fantasmas aún rondaban en los silencios. Recuerdos que insistían en regresar cuando los corazones se relajaban. La mansión, antaño fría y resonante, ahora rebosaba de vida. La risa de Yue, el aroma a té y pan recién horneado que emanaba de la cocina, el viejo piano que la señora Mo había vuelto a tocar tras 20 años, y en medio de todo ello, Mo Yunpei y Chen Xining aprendieron el difícil equilibrio de amar sin miedo. Pero incluso el amor necesita valor para afrontar el pasado. Una mañana, Mo Yunpei recibió una carta, sin remitente, sin sello, solo el antiguo escudo de armas de la familia Mo, un círculo partido por la mitad. Supo de inmediato lo que significaba el consejo familiar. Había una reunión programada, un juicio silencioso. Has mancillado el nombre Mo al unirte con una mujer sin linaje, afirmaba el documento. Tráela ante nosotros y demuestra que merece lo que lleva en su vientre. Mo Yunpei respiró hondo. El viejo imperio no cambiaba fácilmente, y sabía que esta vez el dinero, el poder o la influencia no bastarían. Tendría que demostrar que el amor también es una herencia. Esa tarde, el coche negro cruzó las puertas de la antigua finca donde vivían los ancianos de la familia. El lugar parecía congelado en el tiempo. Altas columnas, escaleras de mármol, rostros severos en marcos dorados. Con cada paso, Chen Xining sentía el peso de ser observada como si fuera un error. No hay por qué tener miedo, dijo Mo Yunpei tomándola de la mano. Ellos tienen el nombre, pero nosotros tenemos la verdad. Ella asintió, pero sintió una opresión en el pecho. Solo quiero irme de aquí sin avergonzarme de quién soy. La señora Mo los esperaba en el salón principal, entre los hermanos mayores del patriarca, las tías de semblante frío y los herederos que desconocían el concepto de empatía. La reunión comenzó con formalidades. Luego llegaron las acusaciones. Esta mujer ha destruido la imagen de nuestro linaje, dijo uno de los tíos, golpeando el suelo con su bastón.
Hay que restaurar el honor. El honor no está en la sangre, respondió Mo Yun-pei con calma. Está en los actos. Otro se puso de pie. Arrastraste el nombre de Mo por el fango por un capricho. ¿Un capricho? La señora Mo se puso de pie. Vi a esta mujer arriesgar su vida por mi nieta. Vi valentía donde nosotros mostramos arrogancia, y si el honor tiene rostro, el suyo es más puro que el de muchos aquí presentes. Un murmullo resonó en el salón. Chen Xining guardó silencio. De repente, lo comprendió. No tenía que justificarse. Era quien era, y eso bastaba. Si aún quieren un juicio, dijo Mo Yun-pei, que vean los resultados. Proyectó en la pantalla de fondo informes sobre donaciones, escuelas inauguradas y proyectos sociales que llevaban el nombre de la familia. Ella fue quien ideó todo esto. Yo solo lo financié. La reputación que ustedes defienden con tanto ahínco hoy en día solo existe porque una mujer sencilla creyó que nuestro poder podía tener un propósito más allá del ego. La sala quedó en silencio. Uno de los ancianos, el más anciano, se puso de pie lentamente. ¿Y el escándalo? Fue causado por mentiras, respondió Mo Yun-pei. Pero elegimos vivir con la verdad. El anciano se acercó a Chen Xining. Sus ojos eran como nubes antiguas. Hija, ¿lo amas? Lo amo, dijo con voz baja pero firme. Y no por quien es ante los ojos del mundo, sino por quien intenta ser cuando estamos solos. El silencio que siguió fue denso, pero distinto. Era respetuoso. El anciano asintió. Que el nombre Mo aprenda del amor, dijo volviéndose hacia los demás. La reunión ha terminado. La señora Mo sonrió, con alivio en los ojos. Mo Yun-pei estrechó la mano de Chen Xining. Te lo dije, susurró. La verdad siempre triunfa, pero afuera el destino le tenía reservado otro capítulo. Cuando regresaban a casa, una furgoneta interceptó su coche. El conductor frenó bruscamente. Unos hombres enmascarados rodearon el vehículo. Yue gritó. Chen Xining abrazó a su hija. Mo Yun-pei salió del coche, sin miedo, y se plantó frente al hombre que encabezaba el grupo. Cuando encalló la máscara, el mundo pareció girar. Era él, hermano menor de Mo Yun-pei, el ambicioso Mo Renjie, que llevaba años desaparecido. Entonces es cierto, dijo riendo con amargura. El gran Mo Yun-pei se arrodilló por amor. Renjie, ¿qué estás haciendo? Recupero lo que es mío. Mientras tú te comportabas como el marido perfecto, yo quedaba relegada a un segundo plano. Ahora todo será mío, incluso lo que amas. El arma relucía. El sonido del gatillo resonó en el asfalto. Pero antes de que se pudiera disparar, una figura dio un paso al frente. Señora Mo. Su cuerpo quedó colocado entre su hijo y la bala. El estruendo rasgó el viento. Por un segundo, el tiempo se detuvo. ¡Madre!, gritó Mo Yun-pei, arrodillándose. Chen Xining corrió hacia ella, sujetando la mano de la matriarca. Yue lloraba, temblando. La sangre manchaba el suelo, pero la mirada de la anciana permanecía serena. «No llores», murmuró. «Las familias sanan con sacrificio». Los guardias de seguridad redujeron a Renjie. Su odio se desvaneció ante lo que había hecho. Yo no quería, tartamudeó. «Mamá, perdóname». Ella sonrió, con voz débil. «El perdón es lo que nos separa de los monstruos, hijo mío. Te perdono». Su último aliento fue como una plegaria. Su cuerpo descansaba en los brazos de Mo Yun-pei. Chen Xining lloraba en silencio, besando la frente de la mujer que lo había dado todo por unir lo que el orgullo había separado. Días después, la mansión estaba cubierta de flores blancas. El funeral se transmitió discretamente. Toda la ciudad lo vio. En el altar, una frase grabada por la propia señora Mo. «No hay herencia más noble que el amor que sobrevive al dolor». Mo Yun-pei habló con la cabeza en alto, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Mi madre nos enseñó que la grandeza no reside en tener poder, sino en usarlo para proteger. Hoy prometo vivir de tal manera que su memoria jamás sea en vano. Chen Xining sostuvo a Yue Yue en sus brazos. La niña miró al cielo y susurró: la abuela ahora vive en la gran estrella. Los meses siguientes se dedicaron a la reconstrucción. Renjie fue condenado, pero recibía visitas de Mo Yunpei todas las semanas. El perdón se convirtió en acción. Los proyectos sociales crecieron. La empresa Mo se transformó en una fundación. Y en una tarde dorada en el jardín donde florecían los árboles de ipé, Mo Yunpei, Chen Xining y Yue Yue enterraron una cápsula del tiempo con una carta en su interior. De cara al futuro, aquí enterramos el pasado, el miedo, la arrogancia, el dolor. Que el amor que salvó a nuestra familia nunca se desvanezca. La familia Mo. Se rieron y se abrazaron. Y cuando sopló el viento, parecía como si la señora Mo sonriera entre las hojas. Pero antes de que la escena terminara, la vida decidió conceder un último regalo. Unos meses después, Chen Xining notó cambios en su cuerpo y que su corazón se aceleraba. El médico sonrió. «Felicidades. Estás embarazada». Mo Yunpei permaneció en silencio un momento antes de abrazarla con fuerza. «Un nuevo comienzo», dijo emocionado. «Un nuevo ciclo». Yue Yue saltaba alegremente. «¿Será niña o niño?» «Pase lo que pase», respondió Chen Xining. «Será amado». Y aquella noche el cielo se llenó de estrellas. Al final, el amor había vencido todo lo que intentó destruirlo. Si esta parte te ha conmovido, escríbelo en los comentarios. El verdadero amor cura lo que el tiempo no puede. Así que continúo hacia el conclusión, el epílogo que concluye el destino de la familia Mo y ofrece la lección más importante de esta novela, el perdón que transforma la tragedia en eternidad. El tiempo pasó, pero las huellas de aquella noche jamás se borraron del todo del alma de la familia Mo. La casa había permanecido en silencio desde la muerte de la señora Mo, un silencio que no era vacío, sino reverencia. Había algo sagrado en aquella ausencia. En el jardín, Chen Xining paseaba entre las flores, con las manos sobre su vientre, que ya comenzaba a abultarse. Era el comienzo de una nueva etapa para la familia, fruto de un amor que había vencido la desesperación y la pérdida. Yue Yue corría delante y su risa era un sonido sanador. «Mamá, papá dijo que el bebé va a ser un niño». Chen Xining se rió, negando con la cabeza. «¿Y si es una niña? Entonces será mi mejor amiga». Mo Yunpei los observaba desde el balcón. Su mirada ya no reflejaba arrogancia, solo gratitud. Cada vez que veía sonreír a Chen Xining, recordaba cuánto había cambiado su vida. El hombre que una vez vio el amor como debilidad, ahora comprendía. Era la única fuerza que realmente transforma. Pero incluso en las historias más luminosas hay ecos del pasado que regresan. Una noche dejaron un sobre en la entrada de la mansión. Sin nombre, solo una vieja fotografía. Chen Xining, años atrás, trabajando en un orfanato en el campo. En el reverso, una frase escrita a mano: «La verdad aún no ha sido contada». Cuando Mo Yunpei le mostró la foto a su esposa, ella palideció. «¿De dónde sacaste eso?» «Alguien lo dejó en la puerta». La miró, intentando descifrar su reacción. «¿Qué significa?» Se sentó, con las manos temblando. «Nunca te lo conté todo», susurró. «Antes de conocerte, cuidaba de niños abandonados. Uno de ellos desapareció». Sus ojos se llenaron de dolor. «Era solo un niño. Lo quise como si fuera mío. Un día unos hombres vinieron y dijeron que una familia rica lo adoptaría. No volví a saber nada de él. Siempre creí que estaba bien. Hasta ahora». Mo Yunpei le tomó las manos. «Entonces busquémoslo». La búsqueda comenzó discretamente, lejos de los titulares. Los registros del orfanato habían sido borrados. Solo quedaba parte de un nombre:
Chen Hao. Tras semanas de investigación, uno de los guardias de seguridad aportó información. Un joven empresario, huérfano registrado con ese nombre, trabajaba como analista en una de las sucursales del Imperio Mo. A la mañana siguiente, la pareja lo llamó para concertar una reunión. El niño entró en la habitación tímidamente, educadamente, con una sonrisa respetuosa y unos ojos muy familiares. Chen Xining sintió que su corazón se detenía. «Tú», la voz titubeó. «¿Te llamas Hao?» «Sí, señora. Chen Hao». Mo Yunpei intercambió una rápida mirada con ella. «¿Dónde creciste, Hao?» «En el orfanato Luz de Esperanza». Chen Xining se tapó la boca. Las lágrimas corrían por su rostro sin permiso. «Yo solía ser voluntaria allí. Yo te cuidaba». El niño permaneció inmóvil, como si de repente se le hubiera abierto la memoria. «Espera, tú eres la chica que hizo el arroz con leche». Ella asintió. El sonido que escapó de sus labios fue un sollozo. «Te has estado buscando durante tantos años». Rió nerviosamente, intentando ocultar su emoción. «Creía que te había inventado. De niña soñaba con una mujer que me llamaba Rayito de Sol. Y aún hoy te llamo así». Las dos se abrazaron. Yue entró corriendo, curiosa. «Mamá, ¿quién es él?» Chen Xining sonrió, aún llorando. «Un pedazo de mi pasado. Y ahora, parte de nuestro futuro». Mo Yunpei observó la escena con el corazón lleno de emoción. La familia se estaba convirtiendo poco a poco en algo más que lazos de sangre. Era el destino. En los días siguientes, Hao comenzó a frecuentar la casa. Se hizo amigo de Yue, protegiéndola, casi como un hermano mayor. El Imperio Mo cobró nuevo impulso bajo el liderazgo de Mo Yunpei y la visión humanitaria de Chen Xining. Pero el pasado de Hao aún guardaba secretos. Uno de ellos, peligroso. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos de la empresa, Mo Yunpei encontró un contrato firmado por Ren Jie, el hermano que había sido arrestado, en el que aparecía el nombre de Chen Hao. Descubrió que el joven había sido utilizado como testaferro en negocios ilícitos, sin su conocimiento. «Si esto sale a la luz», pensó, «destruirán al chico». Llamó a Hao a su oficina. «Hijo», comenzó con vacilación, usando esa palabra por primera vez. «Quiero que sepas que tu nombre está asociado con algo que no hiciste, pero lo aclararemos juntos». Hao lo miró sorprendido. «¿Dijiste hijo?» Mo Yunpei sonrió. «Sí, no solo por gratitud, sino porque el amor que tu madre te tiene es el mismo que siento yo ahora. Eres de la familia». Hao intentó hablar, pero el nudo en la garganta se lo impidió. Simplemente abrazó al hombre que, sin saberlo, se había convertido en el padre de todos aquellos a quienes el destino le había arrebatado. Las semanas siguientes supusieron un renacimiento para todos. Chen Xining pasó a coordinar el Instituto Señora Mo creado en honor a la matriarca. El lugar acogió a madres solteras, huérfanos y familias que intentaban reconstruir sus vidas. El Imperio Mo dejó de ser un símbolo de poder y se convirtió en un símbolo de redención. En una sencilla ceremonia, rodeada de flores y niños, Chen Xining pronunció un discurso. «Todos venimos de algún tipo de dolor, pero lo que nos define no es lo que perdimos, sino lo que decidimos hacer con lo que queda. El amor es el único legado que vale la pena dejar». El público aplaudió. Mo Yunpei, de pie en primera fila, lloró desconsoladamente. Yue se acarició el vientre de su madre. «Mamá, el bebé lo escucha todo. ¡Qué maravilla! Ojalá nazca sabiendo que el amor salva incluso lo que parecía perdido». Más tarde esa misma noche, en el jardín iluminado por faroles, Chen Xining se acercó al retrato de la señora Mo. «Cumplí mi promesa», dijo en voz baja. «Cuidé de tu hijo, de nuestra hija y del amor que nos regalaste». El viento sopló suavemente y un pétalo se posó en su hombro, blanco, como si fuera una señal.
Mo Yunpei se acercó por detrás y la abrazó. «Está aquí», susurró, «y está orgullosa. ¿De verdad lo crees?» «Estoy seguro». Los dos alzaron la vista al cielo, donde una estrella brillaba con más intensidad que todas las demás. Yue corrió hacia ellos. «Papá, mamá, miren. ¿Qué te pasa, cariño?» «La estrella brilló. La abuela se está riendo de nosotros». Se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Aquella noche no hubo tristeza, ni sombra, ni miedo. Solo había familia, unidos por un amor que sobrevivió al dolor, por un perdón que venció al orgullo y por la fe de que todo sufrimiento, un día, se transforma en luz. La mañana en que el árbol de hipé del jardín estalló en una luz amarilla, toda la casa despertó con el aroma de un sencillo pastel y café recién hecho. No había alfombras rojas ni fotógrafos en la entrada, solo la familia alrededor de la mesa, celebrando algo que no se puede comprar. En el centro, un sobre marrón contenía la cápsula del tiempo que Yue insistió en desenterrar. Para el futuro, que el amor que salvó a nuestra familia jamás se desvanezca. La leyó en voz alta y por un instante la habitación pareció suspenderse, como si la señora Mo estuviera sentada a la cabecera de la mesa, con la serena sonrisa de quien sabe que ha cumplido su misión. Ao llegó con flores del orfanato y un álbum de fotos. En cada página había niños que ahora tenían nombres, escuelas, camas y futuros. Señaló la fachada del instituto recién inaugurado, Instituto Señora Mo, y de repente la línea entre pasado y presente se hizo clara. Llegar hasta allí requirió dolor, pero fue el perdón lo que allanó el camino. Mo Yunpei observaba a Chen Xining desde lejos. El vestido de algodón, su vientre que ya anunciaba un nuevo comienzo, sus manos que habían aprendido a construir donde el mundo se empeñaba en destruir. Cuando le tocó el hombro con suavidad, fue como abrir una ventana. «Gracias por quedarte», susurró. Ella sonrió. «No me quedé por el apellido. Me quedé porque, a tu lado, el amor dejó de ser un escenario y se convirtió en un refugio». Yue apareció corriendo, con el lazo del pelo despeinado, la alegría de quien se niega a aceptar las canas. «Papá, hoy toca picnic en el jardín. La abuela prometió que veremos estrellas durante el día». Rieron y salieron. Extendieron una manta sobre el césped, compartieron unos bocadillos toscos y escucharon el viejo piano que sonaba desde el salón. Uno de los sirvientes había aprendido a repetir las canciones de la matriarca. En un momento dado, el viento movió las hojas del árbol de hipé y esparció pétalos sobre ellos tres. «Mira, mamá, la abuela nos ha mandado confeti del cielo», exclamó la niña. Nadie cuestionó la explicación. Aceptaron el milagro como se acepta el pan, con hambre y gratitud. Por la tarde fueron al cementerio, sin cámaras, sin discursos. Ao llevaba las flores, Yue un dibujo de una estrella. Chen Xining se arrodilló ante la lápida y habló con la naturalidad de quien conversa en la cocina. «Lo cuidamos bien, pueden estar tranquilos». Mo Yunpei, con las manos juntas, añadió: «Aprendí a ser hijo cuando me convertí en padre». Permanecieron en silencio hasta que una mariposa se posó en el anillo de Chen Xining. Ella cerró los ojos, respiró hondo y sintió que, de algún modo, la anciana bendecía lo que estaba por venir. A su regreso, recibieron la noticia. La apelación de Renji había sido denegada, pero el juez había autorizado un programa de rehabilitación con servicio comunitario en el instituto. Mo Yunpei tardó unos segundos en responder. «Que repare con sus propias manos lo que rompió con su orgullo», dijo. Chen Xining asintió. «Perdonar sin consecuencias es olvidar. Consecuencias sin perdón es venganza. La justicia está en el punto medio». Al final del día, la familia se reunió en el auditorio del instituto para un sencillo evento: la entrega de becas a jóvenes del campo. Ao llamó a cada niño por su nombre, y con cada nombre surgió una historia rescatada del olvido.
Cuando el micrófono llegó a Chen Xining, no pronunció un discurso, compartió sus sentimientos. La vida nos quita cosas, pero nos devuelve otras cuando elegimos el amor más de una vez. Si estás roto, no te avergüences. El verdadero oro solo se ve cuando la luz brilla a través de las grietas. Aplausos. Algunos discretos, otros rebosantes de emoción. Esa noche, de vuelta en la mansión, Mo Yun-pei encendió solo unas pocas luces. Prefería la luz tenue que le permitía descansar la vista. En el balcón, extendió la mano. Chen Xining colocó la suya encima. Cuando todo empezó, tenía miedo de mirar atrás, confesó. Hoy miro y veo un camino. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Un camino con Arsène para cuando el corazón necesita respirar. Rieron suavemente. Yue apareció con un telescopio de juguete. Lo apuntó al cielo y formuló la pregunta que siempre conquista a los adultos. ¿Cómo sabemos que todo saldrá bien? Chen Xining respondió sin pensarlo. Porque incluso cuando no fue así, permanecimos juntos. Sonó. El teléfono. Era del hospital. Ha llegado el momento. La casa se movió como si supiera de memoria el guión de la alegría. El chofer, el abrigo, la maleta. De camino, Hao tomó la mano de Yue en el asiento trasero. Ella, seria como una adulta, dijo: «Tomarás mi mano cuando sea una hermana mayor de verdad, ¿cierto?» Él sonrió. «Claro que sí, y para siempre». El parto fue sencillo, como suelen ser las cosas necesarias. Cuando el llanto del bebé rasgó el aire, la habitación se iluminó con una luz que ninguna lámpara puede igualar. «Es un niño», anunció el médico. Mo Yun-pei lloró sin poder contenerlo. «Bienvenido, pequeño», dijo, apoyando la frente en la de Chen Xining. Miró a su hijo y vio, en la línea de su barbilla, la unión de dos mundos. La fortaleza de quien se había equivocado y había aprendido, la dulzura de quien había sufrido y aún así había elegido amar. «¿Cómo se llamará?», preguntó el médico. Chen Xining miró a su esposo. Él asintió. Aaron dijo. Un silencio cargado de significado inundó la sala. No era un reemplazo, era un homenaje, un puente entre lo que se perdió y lo que se renueva. Días después, la familia regresó a casa. El árbol de ipé seguía amarillo. Los niños del instituto llenaban el patio con sus voces y el piano sonaba ahora más suavemente. La primera noche con el bebé no lograron conciliar el sueño, no por ansiedad, sino por contemplación. Sentados en el suelo del dormitorio, Mo Yun-pei y Chen Xining observaban la respiración del recién nacido. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», preguntó él. «Que el sonido más poderoso del mundo no es el rugido del mercado, sino este». Y el silencio asintió. El domingo siguiente decidieron casarse de nuevo, esta vez sin oro ni luces ostentosas. Un vestido sencillo, un traje con historia, flores del jardín, votos escritos a mano. Hao acompañó a Chen Xining por el improvisado pasillo. Yue entró con pétalos. El bebé dormía plácidamente, con una mirada de bendición. Cuando llegó el sí, acepto, no hubo exageración, solo certeza. Prometo seguir aprendiendo. Prometo seguir eligiendo. Intercambiaron anillos discretos. En su interior grabaron la frase que lo sostendría para siempre. Un refugio, no un escenario. Al final de la celebración, todos se sentaron en el suelo de la sala para ver la grabación del primer vídeo del instituto. Niños leyendo sus propias cartas al futuro. Quiero ser maestro para enseñar a los niños tristes a sonreír. Quiero ser jardinero para plantar árboles que den sombra. Quiero ser padre de familia. Nadie pidió subtítulos para traducir ese lenguaje. Al caer la noche, la ciudad iluminó sus ventanas. El viento trajo el aroma de la lluvia y el árbol de ipé, cansado de tanto amarillo, decidió descansar. La familia se retiró a sus habitaciones. Antes de cerrar la puerta, Chen Xining se volvió hacia el retrato de la matriarca y, en voz baja, dijo:
Gracias por traernos aquí. Se llevó la mano al pecho y sintió 3 latidos, el suyo, el de Aaron y el de un amor que por fin había encontrado un hogar. Y si alguien pregunta cuál era el secreto, la respuesta es simple e imposible. Eligieron el amor, una y otra vez, hasta que el amor decidió quedarse. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, házmelo saber en los comentarios. Elijo el amor que sana. Y si quieres ver más historias como esta, corto, compartir y suscribir.